Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al espacio de la entrevista de Voces en Contacto. Me complace a esta hora presentarle a nuestra invitada. Ella es Ileana Gómez del Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente, PRISMA, con quien estaremos conversando sobre la preocupación que existe en varias comunidades del país por la contaminación de su suelo, recurso hídrico y también la muerte de animales debido a la forma en que actualmente se cultiva y se procesa la caña de azúcar en nuestro país. Ileana, muchísimas gracias por estar en este espacio y bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a los amigos y amigas oyentes. Bueno, comentarnos en este caso cómo está la situación de la producción de caña, qué consecuencias negativas en el ámbito de la salud y el medio ambiente se están percibiendo actualmente en las comunidades. Bueno, quizás para empezar habría que plantear la importancia que tiene el cultivo en términos económicos y en términos de la extensión de caña que tenemos en el país, que de hecho se ha incrementado. Y la importancia del tema y la complejidad del mismo empieza por ahí, porque es uno de los cultivos más rentables que tenemos y tiene un peso económico también importante, ¿verdad? Es el 20% del Producto Interno Bruto agrícola. Es decir, de lo que producimos en términos agrícolas, el 20% tiene mucho que ver con la caña. Es uno de los rubros de mayor tradición y importancia económica en el país. Actualmente el área de caña supera las 100,000 manzanas, muchísimo más que lo que teníamos o más del doble que hace 30 años. Es decir, es un cultivo que por su importancia y su rentabilidad ha venido incrementándose. Y ese incremento se ha hecho a costa de ganarle tierras a lo que antes eran cultivos de granos básicos, por ejemplo. Y eso también tiene que ver con la forma en que muchas de las cooperativas que teníamos con la reforma agraria empezaron a tener problemas económicos, empezaron a dejar de ser sembradas en términos más colectivos, y ya no pudieron seguir sembrando cultivos de granos básicos y en cambio lo que hicieron fue vender o rentar tierras. Otra de las áreas sobre las cuales se ha ido extendiendo la caña de azúcar es sobre las áreas que estaban siendo usadas para ganadería. Y también otra de las áreas que ha sufrido bastante por la extensión del cultivo de caña son las que tienen que ver con los bosques salados de las zonas costeras. Entonces este cultivo se ha ido abriendo espacio por encima de otros cultivos alternativos, por encima de los granos básicos, por encima de la ganadería. Incluso ahora tenemos áreas de caña que están rodeando, prácticamente asfixiando mucha producción alternativa de cultivos orgánicos en la zona de Bajo Lempa, donde se han dado experimentos o experiencias más bien que están tratando de introducir frutales o diversificación agrícola, pero la rentabilidad de alquilar una parcela para caña es tan alta y tan inmediata que muchos agricultores prefieren hacer ese alquiler a esperar a que sus parcelas diversificadas les den resultados económicos. Es decir, que también se está teniendo una consecuencia en ese sentido en los campesinos, productores y que son dueños de sus tierras, que en este caso dejan de cultivar sus granos básicos por rentar a la producción de caña. Sí, exactamente, porque fíjense que revisando los datos que ha presentado en varios estudios el Ministerio de Medio Ambiente, el 40% de la producción de caña la hacen empresas privadas que rentan la tierra. Es decir, el 67% de las tierras que cultivan caña son tierras alquiladas. ¿Y a quiénes se les alquila? Se les alquila a muchos pequeños productores, ¿no? Claro, un pequeño productor puede destinar una parte de su parcela o la mayoría de sus parcelas al cultivo de la caña porque el alquiler ya es un ingreso estable, ¿verdad? Así que tenemos nosotros esa disyuntiva, que por un lado es un cultivo que beneficia económicamente al país en términos macroeconómicos, por otro lado es un cultivo que también resulta interesante para muchos pequeños productores porque los beneficia al ser una forma de obtener ingresos. Pero el problema está sobre todo en dos cosas. Uno es el ordenamiento de este cultivo, ¿verdad? Se ha hecho a costa de extenderse sobre
otros espacios que son necesarios como el cultivo de granos básicos sobre los manglares, que son áreas protegidas, y está acosando y rodeando a población de la zona rural. Sí, justamente sobre eso vamos a conocer más en el siguiente testimonio de una pobladora de San Vicente que justamente durante un foro que se dio aquí en San Salvador, ella manifestaba y narraba la situación de su comunidad en donde se cultiva caña. Escuchemos. Mi nombre es Silvia Romero, soy promotora de CRIP de San Vicente, soy de la costa del Bajo Lempa. Bueno, solamente dar una opinión, ¿verdad? Que hablar de contaminación del medio ambiente, como dijo él, ¿verdad? Deberían de pararnos los pelos, ¿verdad? Porque decirles que en la costa nosotros estamos sufriendo con lo de la siembra de la caña. Hay muchas personas que tienen sus terrenos y los han alquilado a los grandes, digamos, a los que tienen dinero para que siembren caña, ¿verdad? Y ellos no respetan a la hora de ir a echarles madurativos a esos cañales. Hay veces de que uno ni se ha levantándose va y andan los aviones tirando el madurativo. Y ustedes creen que para nosotros no es preocupante si digamos San Carlos está rodeado de solo cañales. Y bueno, yo participo en una mesa también, la mesa técnica, donde participamos varias organizaciones y participa el MAC, el MOC y los de Mespaval, todo. Entonces ahí se discute. Ellos dijeron la vez pasada que los grandes productores de caña se habían comprometido a dejar un área, un porcentaje de manzanas de 12.500 manzanas de cañal que no la iban a quemar, que así cruda la iban a cortar. Pero ¿qué sucede? Lo que dijo él, de que la gente en la costa, varias personas están atenidas, ¿verdad? Que les van a dar trabajo para ir a rozar caña. A la hora de cortar esa caña, la gente se queda preguntando ¿y por qué ya cortaron el cañal? Si meten esas tal combinadoras que le dicen que cortan y ni zacate para las personas que tienen animales, no les gusta dar el zacate, es más, lo queman. El poquito de zacate que queda, ni benefician a la gente con ese zacate. Aparte de darle fuego, cuando está parada la caña, le dan fuego también Pero ¿quién controla eso? Sin organización no hay nada, los van a aplastar como aplastar una cucaracha y ellos van a seguir adelante destruyéndonos. Bueno, Ileana, ahí a un habitante de San Vicente, específicamente de la zona del Bajo Lempa, justamente de lo que usted hablaba, de cómo la producción de caña está impactando en la salud y en el espacio que tienen que tener también los habitantes en las comunidades, también el uso de estos agroquímicos, cómo se está controlando esto en el país. ¿Existe un control? ¿En qué debería de trabajar la Asamblea Legislativa? Bueno, aquí al respecto hay que decir que han estado dándose iniciativas por parte del gobierno central para regular el tema del cultivo de la caña en dos sentidos. Uno es alrededor de los químicos, ¿verdad? Los agroquímicos que se utilizan. Se hizo un estudio entre el Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente para determinar una lista de agroquímicos que deberían de ser prohibidos en el país, ¿verdad? Entonces eso ya está definida la lista y hay una propuesta ya iniciada en la Asamblea, por un lado. Por otro lado está otra propuesta que quizás ha sido un poquito más compleja, porque ha involucrado también un acercamiento con los ingenios, y es la zafra verde. Como decía la señora del testimonio, para este año se había propuesto, hay un acuerdo interministerial entre el MAR y el MAC, avalado por la Asamblea Legislativa, de dejar 12.500 manzanas en total en verde, es decir, no quemarlas. El año pasado, en la zafra 2012-2013, se hizo el primer intento. Se dejaron varias manzanas en zafra verde, son 2.500 manzanas cortadas en zafra verde. Hay que decir que además de esto, hay parte de la caña que no se quema porque sirve para la planta, ¿verdad? Para la reproducción de la planta. Y de hecho existen varios productores que no queman. Tenemos un listado nosotros en un estudio que estamos haciendo de 216 áreas cultivadas, que son 2.903
manzanas, un poquito más, donde hay 174 productores que realizan la zafra en verde. Entonces también estamos tratando de investigar cuáles son las razones por las cuales los productores no queman, y también hay razones interesantes en un cultivo que puede ser rentable si no se quema. Pero volviendo al tema de las propuestas del Estado, entonces por un lado, como decía, se ha estado haciendo una lista de los químicos que son nocivos, y por otro lado se ha estado tratando de ampliar la zafra verde, la que no se quema. Lamentablemente yo creo que ahí hay, como decía la señora, una problemática que tiene que ver también con el tema del mismo proceso, de la misma práctica productiva de la caña, que implica trabajo asalariado, remunerado en tiempos muy cortos para la poda, ¿verdad? Que se hace, la corta que se hace ya quemado. Hay una idea cultural muy arraigada de que cortar la caña en verde es mucho más difícil por el tipo de espina que tiene la caña, entonces los trabajadores no la quieren cortar en verde. Sin embargo, en las zonas donde se cultiva en verde sí hemos encontrado trabajadores que lo hacen, porque también para eso hay técnicas. Por otro lado, hay que recordar que estamos en un momento de crisis económica, entonces la zafra es un momento para tener ingresos en estas zonas. Los años anteriores hemos estado recibiendo mano de obra de Nicaragua y de Honduras. Este año no hubo necesidad. Los mismos cañeros dijeron no hay necesidad de traer gente de fuera del país, porque hay oferta de mano de obra, precisamente por la crisis económica que estamos teniendo. Entonces, eso también ha hecho que la propuesta que se hizo entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente tuviera esa problemática, ¿verdad? De que esa extensión de esas 12.500 manzanas en total también repercutían en la disponibilidad de la mano de obra que se podía contratar. El Ministerio, sin embargo, hizo una tarea bastante interesante, el Ministerio del Medio Ambiente, de zonificar aquellas zonas de extrema sensibilidad ambiental a sensibilidad baja, que deberían de ser las zonas priorizadas para cortar en verde. Sobre todo se trata de zonas que tienen importancia tanto por sus valores ambientales, que están cerca de los áreas protegidas o de ecosistemas frágiles, o que están cerca de zonas de asentamientos humanos. Entonces hay una propuesta y hay sitios específicos. Hay sitios específicos propuestos para no quemar en toda la zona costera del país, que ya están identificados. Fíjense que para la zona del Bajo Lempa, precisamente el Cañal de San Carlos es una de las zonas que se decía que iban a ser exentas de quema de la caña. Entonces, por aquí está la cosa, o sea, hay propuestas, hay estudios, hay iniciativas metidas en la Asamblea Legislativa. Lo que hace falta es tener un acuerdo mucho más amarrado entre el gobierno central, la Asamblea Legislativa y los ingenios, para crear una nueva estrategia de producción de caña que pueda a largo plazo ir disminuyendo el uso de los madurantes, que son los que realmente están afectando la salud, y no solo es la salud, pero también la salud emocional, el bienestar general de la población, ¿verdad? Llegar al Bajo Lempa y escuchar los testimonios que dice la gente, como acabamos de escuchar la señora, que pasan regando a cualquier hora el madurante, ese olor, ese tipo de elemento que le cae de arriba, ¿verdad? El daño que le puede causar a sus animales domésticos, a sus cultivos de patio, a los cultivos orgánicos, es impresionante. Entonces es un malestar general de la población que vive rodeada, ahogada prácticamente en la caña, que por innumerables razones hay que tener controles sobre ese tipo de práctica, ¿verdad? Es una práctica ya absolutamente insostenible. Y en ese sentido, ¿cuáles son los efectos así notables que ya se registran en la población en su condición de salud? ¿Está asociado también este tema al incremento de casos de personas con insuficiencia renal al uso de estos agroquímicos? Realmente la zona del Bajo Lempa es una de las zonas donde hay un número muy fuerte de personas de todas las edades con insuficiencia renal. Y precisamente que es prácticamente una pandemia, porque ahí en esa zona se concentra mucho ese caso, expresa un problema que no solo es de El Salvador. Cuando me ha tocado presentar este tema, yo hago el énfasis en que es un tema que está muy vinculado también
al tipo de ecosistema donde nos movemos, no solo en El Salvador, sino que en lo que se llama el corredor seco centroamericano, ¿verdad? Donde tenemos una exposición de calor extremo y las condiciones en las que trabajan las personas que están en los cañales implica una deshidratación enorme, una deshidratación que no recibe la hidratación necesaria para compensar la pérdida de calor. Entonces la radiación solar, el estrés por el calor, esa exposición horaria a esa temperatura extrema debilita al cuerpo, ¿no? Si a eso le aunamos también mala alimentación y en la exposición a este tipo de agroquímicos, tenemos un cuadro bastante crítico. No tenemos información hasta la fecha, información oficial del Ministerio de Salud que haga una relación directa entre el excesivo número de personas que tienen insuficiencia renal y el uso de agroquímicos. No lo tenemos y hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud presente en la zona y no hay una postura oficial al respecto. Lo que tenemos hasta el momento nada más es el tema de que el excesivo calor, la exposición constante al calor que reciben los trabajadores contribuye a esto. Yo creo que más bien hay que llamar la atención a seguir haciendo investigaciones, ¿verdad? Que profundicen y que nos den una relación, que nos evidencien una relación científicamente entre este factor de exposición a los agroquímicos y el excesivo número de personas enfermas, ¿no? En la zona es la primera causa de muerte, pero es que es evidente cuando usted va y se encuentra con cualquier poblador. Si usted va de 5 pobladores, seguramente por lo menos 3 le van a decir que tienen problemas de insuficiencia renal y son de edades distintas y de géneros distintos también. Sí. Y en ese sentido también cómo se ha impactado a la diversidad de especies de animales, porque también existe esta queja de parte de las comunidades de que también se está destruyendo especies de animales. Realmente el problema de vivir en un país tan pequeño es precisamente el costo que puede tener un cultivo tan intensivo como este sobre las áreas naturales protegidas. Y en las áreas naturales protegidas obviamente tenemos especies silvestres, tenemos especies que también son importantes en nuestro país como los manglares, que nos sirven como un muro de protección frente a los tsunamis, frente a las inundaciones. Los cañales han ido avanzando, como dije, sobre este tipo de ecosistemas. Por otro lado, también está la afectación que se hace a los animales domésticos, a los animales de patio. Pero como digo, ahí falta mucho más investigación como para tener cifras específicas que nos digan hasta dónde se ha estado afectando. Lo que sí existe, evidentemente, es un malestar. Hay dos cosas. Un malestar enorme que es obviamente entendible de una cantidad de personas que viven en esta zona que no pueden desarrollar una vida sana, una vida libre, porque están constantemente expuestas al riego de madurantes y a la quema de cañales. Y por otro lado tenemos la evidencia de una población que padece una enfermedad que en la zona ya es endémica. Pero existe en esta zona del país, digamos, como una contrariedad entre los mismos pobladores, dado que comentábamos también de que existe esta preocupación de algunas familias. Sin embargo, hay otras personas que rentan sus terrenos para la producción de caña. Sí, es que precisamente el problema en el caso de la caña no es una negativa a que se cultive la caña. Perdón, el problema aquí más bien es una búsqueda de cambiar la práctica, de modificar las prácticas de caña, ¿verdad? De hacerlas mucho más sostenibles y de hacerlas menos contaminantes. Si usted ve, por ejemplo, el tema de la caña con todo el peso que tiene en términos de costos al Estado por enfermedad y en términos de costos por pérdida de biodiversidad, por otro lado, es enorme. Pero usted no mira un movimiento internacional como tienen las represas de no a la represa. Yo no he visto ningún movimiento que diga no a la caña. Lo que dice el movimiento es que se siembre la caña responsablemente. Y en ese sentido existen alternativas, existen métodos alternativos que los productores de caña puedan utilizar sin tener estos impactos en la salud.
Sí, de hecho hay países que están avanzando en eso. Bolivia, hace poco vino una persona a explicarles a los productores en el Bajo Lempa, al movimiento por la defensa de la vida y los recursos naturales, cómo hay ya avances en formas de cultivo que ya no necesitan agroquímicos, sino que con estrategias que tienen que ver más con uso de material orgánico u otro tipo de prácticas, se puede ir avanzando a un cultivo mucho más sostenible y más orgánico, que al mismo tiempo esto beneficia al consumo de la caña, de la forma en como consumimos una caña que no está, igual que cualquier otro cultivo, el tomate, el pepino, el chile, todo lo que nosotros comemos usualmente tiene, ¿verdad?, trazos de agroquímicos que están de una u otra forma dañando al cuerpo. Pasar de esa práctica a una práctica orgánica en todos los casos es necesario, y sobre todo en los casos en que estamos hablando de cultivos que tienen y ocupan una gran extensión de terreno, ¿no? Bueno, para ir finalizando, Ileana, coméntenos cuáles son las acciones que Prisma y también otras organizaciones que ustedes tienen como aliadas piensan ejecutar de hoy en adelante para justamente evitar que se sigan realizando estas prácticas y se siga afectando la salud y el medio ambiente. Bueno, Prisma, como parte del grupo de diálogo rural, que es un espacio donde se vinculan diferentes actores interesados por los temas rurales, que incluye el Ministerio de Medio Ambiente, el de Agricultura, la Secretaría Técnica, otras organizaciones sociales, academia también. Desde ese espacio se promovió apoyar a las estrategias que permitieran ir dando pasos en un cultivo mucho más sustentable, ¿no?, más amigable con el medio ambiente. En ese sentido hicimos dos cosas: un estudio sobre los agricultores que siembran caña pero no la queman, para entender cuál era la dinámica productiva de estos agricultores y poderla presentar a otros agricultores para que pudiéramos hacer incidencia y sensibilización en que es posible que sembrar caña y no quemarla, ¿verdad?, y sacar también dividendos y que así se ha demostrado que son cultivos rentables. Y en otro lado también hemos hecho una campaña de incidencia de la caña de azúcar, que actualmente está sonando ya en las diferentes radios, en varias radios del país, que tiene como lema: defendamos la vida, sembremos caña responsablemente. Ese lema fue sacado de una reunión con el Movimiento por la Defensa de la Vida y los Recursos Naturales en el Bajo Lempa. En Ciudad Romero se hizo un taller muy interesante donde nosotros preguntamos a los pobladores cuáles eran desde su perspectiva los problemas en el cultivo de la caña. Obviamente el primer problema que ellos encuentran es un envenenamiento por los químicos, el calor excesivo cuando se quema la caña, la muerte de animales, pérdida de cultivos, las enfermedades de riñón, ¿verdad?, y vías urinarias. Todo esto ellos lo relacionan desde su experiencia, desde su vivencia, la relacionan directamente con la forma en cómo se está produciendo la caña, el daño de manglares, en fin. Son todos problemas de contaminación. Luego, tratar de entender qué está haciendo la comunidad, que la comunidad también se ha organizado, ¿verdad? Se ha ido a las alcaldías, se han estado promoviendo también ordenanzas municipales para regular el cultivo, se han hecho movimientos de calle, hay una gran diversidad de acciones desde las organizaciones sociales. Los cambios que ellos quieren, el principal cambio que ellos quieren es que no se sigan aplicando químicos y que no se sigan quemando, ¿verdad? Ese es el principal cambio. Nadie dice que no se quiere la caña, sino que se cambie la práctica del cultivo de caña y que se ordene más dónde se está sembrando la caña. De ahí fue que sacamos este lema. Entonces el lema se va a estar pasando a través de cuñas radiales en diferentes radios, sobre todo radios más comunitarias, porque el objetivo es sensibilizar, como usted dice. Buena parte de esa sensibilización también es en la zona donde hay personas que están alquilando sus tierras para eso, entonces también ahí hay que hacer sensibilización. Se van a sacar stickers, ¿verdad?, pegatinas. Se van a sacar también vallas publicitarias en las zonas donde se transita, en la parte de la carretera litoral, se van a poner por lo menos 2 vallas. Entonces esa es básicamente la campaña que se ha estado moviendo y la hemos iniciado este mes ya con las cuñas radiales y se va a seguir haciendo a través
de los postes y los stickers durante los próximos meses. Bueno, amigos y amigas, hemos estado conversando con Ileana Gómez del Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente PRISMA sobre las problemáticas que se tienen en cuanto a la producción de caña de azúcar. Muchísimas gracias por haber asistido a la entrevista. Muchas gracias, y antes de irme quiero invitarlos también a seguir en Facebook para aquellos que tienen Facebook o que les gusta meterse en internet. El sitio del Facebook nuestro se llama El Lado Amargo de la Caña. Ahí pueden también seguir las acciones que se hacen en la campaña.